Bueno, ¿ya la ven? Sí, sí, profesor. Ok. Bueno, entonces de lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Acerca de lo de esa dinámica interna del planeta que tiene que ver con esa temperatura, esos gradientes y cambios con respecto a la profundidad, y todo lo que genera también parte del movimiento interior del planeta. Y es lo que, bueno, comentábamos, el famoso gradiente geotérmico, ¿no? Del interior del planeta. Entonces también tiene una representación de esta manera como la pueden observar, ¿no? Dependiendo a tales profundidades, ¿sí? La temperatura varía de un rango a otro, ¿sí? Y conforme va aumentando, vean hasta dónde más o menos asciende, ¿no? En temperatura. Y otra cosa un poquito también curiosa, ¿no? En la imagen izquierda inferior, un poco más pequeña, están representados los dos gradientes de la corteza oceánica y la continental. Vean que varían una de la otra. Cualquiera pensaría, bueno, pues que quizás el calor perdido que genera el planeta podría verse de manera constante, ¿no? Pero pues da la casualidad que no es así, ¿sí? La dinámica en cuestión de la corteza oceánica es diferente por obvias razones del el tirante de agua al que está en algunos puntos muy profundos, ¿sí? Entonces el fluido hace bastante ruido en ese punto, a diferencia en la corteza continental, ¿no? Como tal. Son diferentes comportamientos porque la dinámica es un poco distinta. Y pues tiene que ver en parte con esa composición interna también. Entonces, ahora vamos a ver este pequeño video que es vinculado a la geotermia del planeta, o en algunos puntos, pero va de la mano del estudio interno, ¿sí? No sé si algunos han visto o han escuchado o conocen algunas o zonas geotérmicas en algunos puntos de aquí de la República, o lo que es geotermia. Pues sí, lo utilizan para generar energía. Ponen Exacto. tu... Ah, lo siento. Sí, sí, sí. Sí, para generar energía, corriente eléctrica, y eso nos puede ayudar también para la generación eléctrica. Sí, efectivamente es eso, ¿sí? Exactamente es esa parte. Y tiene que ver mucho con esta explicación, ¿sí? Del gradiente geotérmico interno del planeta. Entonces, ahorita lo voy a poner. Bienvenidos a este video que les va a explicar cómo calcular el flujo de calor terrestre. Aquí les vamos a explicar cómo se hacen las mediciones del gradiente geotérmico y de la conductividad de las rocas. ¿Se acuerdan que el gradiente geotérmico es la variación de temperatura con la profundidad? Y que la conductividad térmica de las rocas es la facilidad que tienen las rocas de conducir el calor. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo vamos a medir estos parámetros
Y a partir de ellos les vamos a decir cómo calcular el flujo de calor en la superficie de la Tierra. También, ya en la parte final, vamos a ver algo muy interesante, que es decirles cómo a partir de estos datos ustedes pueden calcular cuál es la temperatura en el interior de la Tierra. Este parámetro es fundamental porque a partir de él nosotros podemos saber cuáles zonas son viables de producir energía geotérmica, porque una alta temperatura a poca profundidad es una zona factible de producir energía geotérmica. La medición del flujo de calor requiere el conocimiento del gradiente geotérmico. La medición del gradiente es muy importante para determinar la profundidad a la cual se pueden alcanzar las temperaturas necesarias para la explotación o utilización de la energía geotérmica. A la pérdida gradual de calor por la superficie de la Tierra es a lo que se le llama flujo de calor. Y el flujo de calor se define como la diferencia de temperatura entre la profundidad multiplicado por la conductividad de las rocas. Esto lleva un signo negativo. Si les gustan las fórmulas, aquí les presentamos la fórmula. Ese signo negativo es muy importante porque lo que dice es que el flujo de calor va en dirección contraria al aumento de temperatura. ¿Por qué? Pues porque los cuerpos calientes son los que le ceden calor a los cuerpos fríos y no viceversa. Aquí les vamos a mostrar cómo son los equipos para medir temperatura en los pozos. Esa es la forma en que se mide el gradiente geotérmico. Lo que hacemos es bajar un termómetro electrónico de un cable en un pozo. Y lo que hacemos es detenerlo cada metro o cada 5 metros, dependiendo de la profundidad del pozo, y midiendo la temperatura a cada profundidad. Aquí también les mostramos la gráfica que se obtiene. Es una línea recta. Esa línea recta lo que indica es que hay un solo tipo de roca, o por lo menos que todas las rocas que está atravesando el pozo tienen la misma conductividad. Eso en general no pasa. Nosotros tenemos capas y cada capa de roca tiene una conductividad diferente. Entonces, en la siguiente gráfica, nosotros vemos cómo se vería un gradiente geotérmico más real. En cada capa nosotros tenemos un gradiente que se corresponde con el valor de la conductividad, porque aunque el flujo de calor sea el mismo, si la conductividad cambia, el gradiente de temperatura también va a cambiar. A mayor conductividad, el gradiente será menor, y a menor conductividad, el gradiente será mayor. En la siguiente figura se tiene un medidor de conductividad de las rocas, que es la capacidad para transmitir calor. Lo que hace este aparato es calentar la roca y medir el tiempo que tarda en calentarse, midiendo la temperatura a diferentes tiempos. Entre más rápido se caliente, más alta será su conductividad térmica. La medida en pozos generalmente se hace en el continente, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en el océano? Bueno, pues también se hacen medidas en el fondo del océano y se puede decir que son más fáciles, porque ahí no necesitamos pozos. Frecuentemente se tiene una capa de sedimentos que se mantiene a temperatura estable. Lo que se usa es una sonda que es como una flecha y se clava en los sedimentos. Esta sonda tiene 10 sensores de temperatura distribuidos a lo largo en intervalos de 50 centímetros. Y estos termistores miden la temperatura en cada punto y envían la señal o la graban y se recuperan los datos al subir la sonda. En la figura se puede ver las gráficas que se obtienen de las variaciones de temperatura. Como pueden ver, al encajar la sonda, la temperatura aumenta por fricción. Si ustedes frotan cualquier superficie, notarán que se calienta, pero pronto vuelve a su temperatura anterior y se determina la temperatura en cada punto. De esta forma, nosotros podemos medir el gradiente geotérmico y la conductividad con un mismo equipo, lo cual nos hace mucho más fácil el cálculo de flujo de calor en el océano. Desde el siglo pasado se han hecho muchas mediciones de flujo de calor. Este es un parámetro muy importante, no solo para geotermia, sino que también lo utilizan ahora en exploración de petróleo. Y se tienen miles de mediciones, tanto en continentes como en océanos. Si analizamos separadamente todas las mediciones hechas en continente y en océano, vemos que la distribución es muy similar y se tiene un valor promedio de aproximadamente 90 miliwatts por metro cuadrado. Con estos valores se ha calculado cuál es la descarga de calor en toda la corteza de la Tierra. Y esto es muy interesante porque la descarga de calor es inmensa.
es de aproximadamente 47 terawatts. Y si nosotros vemos que la capacidad instalada en todo el mundo es de aproximadamente 7 terawatts, vemos que las necesidades de electricidad se podrían satisfacer con una pequeñísima parte de esa descarga de calor que tiene toda la Tierra. Ahora que nosotros tenemos todos esos datos, ¿es posible calcular la temperatura del interior de la Tierra simplemente con los datos que tenemos en la superficie? Pues sí, es posible y se ha hecho. Por ejemplo, con la velocidad de las ondas sísmicas se puede conocer cuál es la temperatura, puesto que la velocidad depende de la temperatura y la velocidad se puede medir a partir de los tiempos de llegada de las ondas para grandes sismos. También la conductividad eléctrica nos da señales de cuál es la temperatura en el interior de la Tierra y esta también puede medirse desde la superficie. En la siguiente gráfica nosotros tenemos la temperatura que se ha calculado para el interior de la Tierra. Se ve que en algunas zonas está por encima de la temperatura de fusión de algunos materiales. Por ejemplo, en el núcleo externo, la temperatura de la Tierra es superior a la fusión del hierro, que se supone que compone principalmente el núcleo de la Tierra. Por lo tanto, esta zona tenemos fusión. También en algunas zonas del manto se tiene que la temperatura es superior a la temperatura de fusión de las rocas, por lo cual también tendremos fusión parcial en el manto, lo cual da origen al vulcanismo. Como ven, esta gráfica es muy general y nos está diciendo cuál es la temperatura a miles de kilómetros de profundidad. Para exploración geotérmica nosotros queremos saber qué está sucediendo en la parte superior de la corteza. Si nosotros queremos conocer la temperatura a una cierta profundidad, podemos hacer un modelo muy simple. Podemos suponer que existe una capa homogénea de un solo tipo de roca hasta esa profundidad. Si nosotros queremos conocer la temperatura a 5 kilómetros o a 3 kilómetros, podemos suponer que toda la roca es la misma y tiene una conductividad promedio. Y si nosotros conocemos el flujo de calor en la superficie, podemos utilizar una fórmula muy sencilla. Si nosotros tenemos un flujo de calor superior al promedio, que es de aproximadamente 90 miliwatts por metro cuadrado, nosotros a 3 kilómetros podemos tener temperaturas superiores a los 300 grados. Este modelo que nosotros hemos resuelto es muy simplificado. Ahí estamos suponiendo una sola capa, pero algo que es muy importante, estamos suponiendo que todo el calor se transporta por conducción. Y estamos olvidando la convección, que es precisamente cómo funcionan los sistemas hidrotermales. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que mucho del calor se está transportando a través del agua. Además, cada capa tiene diferente conducción. Si nosotros tenemos rocas sedimentarias, rocas ígneas. Entonces, aquí les damos un ejemplo un poquito más real y si ustedes quieren divertirse resolviéndolo, pues por favor les damos todos los datos que necesitan para que ustedes calculen a esa profundidad, a diferentes profundidades, es más, a la profundidad de cada capa, cuál es la temperatura y nos puedan decir si este es un buen proyecto geotérmico para explotarlo. Ahora ustedes ya son unos expertos para calcular la temperatura en el interior de la Tierra y ustedes pueden saber dónde hay un recurso geotérmico simplemente haciendo mediciones de flujo de calor. Ya pueden tener una sospecha de las zonas favorables. Pero en el siguiente video nosotros vamos a ver otro aspecto muy importante. Además de ver el recurso, tenemos que hacer un cálculo económico de cuál es la viabilidad económica de explotarlo. Así que los esperamos para el próximo video que se va a poner muy interesante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vieron el pequeño video informativo que era relacionado con obviamente esta disciplina de geotermia, pero les está dando la base para darnos una interpretación del flujo de calor interno y cómo medirlo en la parte interior del planeta? Está chido. Bueno, está bastante interesante. Pero entonces vamos a hacer cálculos para calcular. Bueno, aquí vamos a hacer
cálculos, así con esa fórmula y todo. Ah, bueno, si ustedes quieren más adelante, de acuerdo, pero ahorita, bueno, en esta sesión no, pero si lo quieren hacer, pues díganmelo y pues podremos ver algunos ejemplos después. Y por ejemplo, estaba diciendo que la capacidad instalada, que obviamente es lo que produce una geotermal, me imagino que por el hecho de que no haya muchas geotermales aquí en México es por la parte económica, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver eso también. Y como no hay mucha exploración de eso, pues realmente no se tienen los recursos para poder poner nuevas plantas geotérmicas en zonas que nos puedan dar, pues, dicho recurso, ¿no? Oh, Pues, oh, pero sí, hay muy poca realmente. pensé que era más sencillo. Pues sí, bueno, tiene también su nivel de complejidad, pero sobre todo por la exploración, porque aquí pues vivimos sobre el eje ¿cómo se llama? Eje transversal neovolcánico, ¿no? Así le llaman en esta parte de la República. O sea, tenemos y vivimos en una zona activa volcánica. Entonces, por ende, debemos de tener zonas geotérmicas explotables. El problema, pues, son los recursos, la exploración y más otras cosas que se van acumulando, ¿no? Pero sí hay algunas, principalmente, bueno, los que conocen por ahí, o no sé si han ido a Michoacán, los azufres, es el más conocido. Y, No. no, bueno, por ahí esa es una zona geotérmica bastante de las más grandes. Y hay otras en la parte de entre Veracruz y Puebla, las derrumbadas, hay otros. Y Cerro Negro al norte, ¿no? O en Baja California. Entonces sí son zonas de interés, ¿no? Por esta misma actividad volcánica que hay y sobre todo por esas mismas fuentes hidrotermales que nos ayudan pues para generar esta fuente de energía este, limpia, ¿no? Hasta cierto punto. Pero sí checaron lo principal, de qué depende en parte del conocimiento o de esa temperatura interna, de la conductividad de cada material. ¿Sí? Sí lo checaron ahí. Sí. Entonces, obviamente, esa composición depende del tipo de mineral que compone a la roca. Entonces, presenta diversos tipos de comportamiento de esa conductividad, ¿sí? Térmica, principalmente, por inducción, así como le comentó la doctora, ¿no? De esta manera. Pero tenemos también las corrientes de convección de otra forma y pues también la radiación, ¿no? Que es otra vía en la que se transmite el calor. Entonces, como tenemos muy diversas o muy diversa formación en el interior de la Tierra, por esa razón, pues la conductividad se incrementa o se comporta de una manera un poco distinta y tiene diferentes magnitudes a diferentes profundidades. Entonces, eso es por parte del material. Si le agregamos también pues los decaimientos radioactivos que forman parte de, y luego el acomodo de la gravedad del material, pues obviamente generan toda la dinámica que conocemos hasta ahorita en parte y dan origen a muchas clases de efectos y procesos, como el que tienen bueno, en pantalla, que los voy a poner, que es lo que también mencionó la doctora, del origen, bueno, de los magmas, ¿no? Que dan esa evolución, por esa parcialidad de calor, obviamente, que aparece medio líquido y no tanto, o sea, unas partes un poco más sólidas, y entonces dan estos comportamientos diferentes, ¿no? De de la composición que tiene en el subsuelo, bueno, en la parte del manto, más todos los puntos de fusión diferente que presentan diversos tipos de elementos, ¿no? Y minerales sobre todo. Entonces es lo que producen también este origen. Y ya obviamente el magma, pues ya da origen a otros tipos de fenómenos que eso los van a ver posteriormente, y sobre todo en el vulcanismo, ¿no? Que se presentan mucho y dan origen a diferentes procesos.
O sea, todo va de la mano, ¿sí? Es lo que quiero que vayan viendo. ¿Y de dónde sale esto? Pues de ese gradiente geotérmico o esa temperatura que se va incrementando conforme avanzamos en profundidad en el planeta. Así que lo podemos poner de manera muy lineal si no lo conocemos, pero depende mucho de lo que dijo el mismo video, de sobre todo esa temperatura cambia el comportamiento del material. Entonces pasa la onda sísmica y se comporta de alguna manera. Entonces esto ya se complementa aún mejor en la parte del núcleo, porque por la vía sísmica sabemos que se comporta de una manera, pero ahora ya les comento. Y ya apareció entonces también porque existe una temperatura muy diferente, muy alta, que le da un comportamiento específico al núcleo, en el cual da la pista de que es sólido. ¿Sí? O sea, aparte de la temperatura, la composición química y el comportamiento de la onda sísmica. Entonces, por esa razón podemos clasificar diferentes partes del interior del planeta con base a estos estudios, ¿no? Y esto, de nueva cuenta, es lo que les estoy comentando, ¿no? Ese proceso, ese magmatismo o ese proceso de fusión, esa elevación de temperatura por encima de algunos materiales, ¿sí? Entonces, todo eso va de la mano, más algo importante que dice ahí, ¿no? Contenido en agua, ¿sí? Que regula ese punto de fusión, porque ese contenido de agua interno en el planeta también es muy importante y hace que varíen este control de fusión de los materiales. Sí, no hay que olvidar esa parte. Recuerden que ese contenido en agua hace bastante cambio drástico en los diversos materiales. Por eso la corteza oceánica, la corteza terrestre, el manto, tienen un comportamiento definido. Porque sí, sabemos que tienen esas composiciones, pero también está metido algo de contenido de agua. Entonces, todo eso es más información para que ustedes vayan entendiendo más el comportamiento de estos procesos internos, ¿no? Sí, todo lo van o todo lo vamos juntando para poder saber ese tipo de comportamiento que tiene bajo ciertos puntos de temperatura, de presión, componente mineralógico. ¿Sí? Y así se determina, por obvias razones, su gradiente de temperatura también, ¿no? Entonces, de esa manera se puede complementar varias cuestiones. Y bueno, pues volvemos al mismo punto. Ahí contienen la imagen de esa transmisión de calor. Y bueno, ¿dónde lo vemos nosotros de forma más notable esa dinámica? Bueno, pues en las erupciones volcánicas, que es lo que van a ver posteriormente, ¿sí? En esas zonas donde choca la corteza continental y la corteza terrestre, que ahí está el nombre, algunos quizás ya sabían del nombre, llamados zonas de subducción, donde la corteza oceánica prácticamente se baja ante la corteza continental, ¿no? Porque es un poco más densa que la otra. ¿Mm? Y bueno, todo este proceso que sucede, el magmatismo, etcétera, los procesos de fusión, pues dan origen a esto. Y bueno, ahí está la imagen de donde se sacó del libro que ahí tienen de apoyo. Uh-huh. Otra parte importante que volvemos a repetir es el aumento de la presión al confinamiento, ¿no? A la profundidad a la que está sometido, en este caso, la roca. Entonces produce ese aumento y la fusión de materiales, ¿no? Y empieza a discernir dependiendo el contenido del material y empieza como a moverse, ¿sí? Por esas temperaturas, por esas presiones. Entonces se vuelve dinámico y aparecen o pueden aparecer las dichosas corrientes de convección. Uh-huh. Entonces todo va de la mano.
todo tiene una dinámica. Va ascendiendo por diferencias de temperatura, diferencias de densidad y comportamiento. Entonces busca la manera de salir por zonas de menor resistencia. Y de esa manera nosotros podemos saber, pues ya en superficie, de qué está hecho allá abajo. ¿Sí? Sí se puede saber de esa manera. Bueno, ahora viene esto de la presión. Está un poquito más largo, es como de 10 minutos. O lo dejo allí y seguimos, o lo quieren ver. De todos modos, subo la presentación para que ustedes la tengan y la vean también. Como usted Yo vea, digo profe. que lo vemos y si Como tenemos usted quiera, dudas, profe. Bueno, unos me dicen que sí la quieren ver, otros que como yo quiera. ¿Cómo Sí, decidir? profe, póngalo. ¿Sí la quieren ver? Igualito a los si tienen dudas del video, no la aprovechen. Bueno, ajá, pues exacto. entonces lo vemos. Nos dejen y de nuevo pongo el video. Porque recuerden que al doctor y a la maestra Adri solo los tenemos los jueves, entonces aprovechenlo al máximo. Ok, ya lo voy a poner. Entonces, dejen y comparto. A lo largo de la historia, se quiere detallar sobre la estructura de la Tierra tanto interna como externa. La geodesia física, una ciencia relacionada a la geología, ha ido resolviendo diversas dudas sobre la estructura interior de la Tierra, apoyándose en conceptos de sismología, teorías o principios físicos. Comprender conceptos como los de presión, densidad y gravedad son útiles para entender la composición, estructura y propiedades de las capas del interior de la Tierra. Recordando el principio de la invariancia de las leyes físicas, lo cual consiste en que cada fenómeno geológico se rige a un fenómeno físico. De este modo se observa el fenómeno geológico llamado isostasia, teniendo como base el principio de Arquímedes, la misma que se fundamenta en la fuerza de empuje. Cuando se ejerce una fuerza sobre una superficie con un área determinado, se origina una presión que comprime dicha superficie. Así se denota la presión como la fuerza sobre el área. Conociendo esta definición, la presión interior de la Tierra está originada por la fuerza de gravedad ejercida sobre el geoide, es decir, nuestro planeta Tierra. La presión hidrostática. Se habla de esta cuando la superficie deformada sea un fluido, y como sabemos la Tierra en sus inicios era líquida. Vemos que esta presión actúa en la capa interior llamada xenósfera, por lo tanto interpretamos al fluido como el magma. Tenemos que tener en cuenta que aún sin una fuerza externa, el peso de las moléculas del magma ejerce una presión hidrostática. Esta presión ejerce una fuerza que actúa desde el interior del magma hacia afuera y perpendicularmente a las paredes del contenedor. Por otro lado, se nota que el volumen que ocupa el fluido disminuye mientras más presión se ejerce sobre el mismo. Se denota la presión hidrostática como el producto de la densidad, la gravedad y una altura, interpretada como profundidad. La presión atmosférica es la presión que actúa en la atmósfera. Sabemos que la atmósfera es una capa de gases que está en continuo movimiento y agitación. Esta presión se origina por el peso de los gases y partículas en suspensión en la atmósfera. Veamos la relación de la presión y la densidad. Conocemos que la presión es igual a la densidad por la gravedad y una altura que interpretamos como profundidad. Por otro lado, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entendemos que la presión, la profundidad y la densidad son directamente proporcionales, es decir, cuando aumenta la profundidad aumentará la presión y por ende la densidad. Ahora con la fórmula de la densidad. Entendemos que a una mayor presión habrá una mayor masa, pero un menor volumen. Interpretamos en las capas del interior de la Tierra. La corteza ocupa una milésima de la masa y un 1% del volumen total, por ende su densidad es baja y consecuentemente su presión será menor. El manto ocupa un 68% de la masa y un 83% del volumen total, por ende tendrá una densidad promedio y consecuentemente una presión promedio, pero mayor a la de la corteza. El núcleo ocupa un 31% de la masa y un 16% del volumen total,
Por ende tendrá una densidad mayor y consecuentemente una presión mucho mayor a la de la corteza y al manto. Está claro que la presión tendrá efectos en cada capa de la Tierra. Comencemos con el núcleo de la Tierra. En el núcleo interno, la presión hace que el hierro que conforma esta capa se encuentre en estado sólido, a pesar de las altas temperaturas. A nivel atómico, los átomos de hierro deberían estar en constante movimiento, comportándose como un gas, debido a las altas temperaturas. Sin embargo, esto no es así, pues aparte de los efectos de la temperatura, la presión también actuará haciendo que los átomos se junten unos a otros, haciendo que se queden quietos y que el núcleo interno se comporte como un sólido. La presión y el núcleo externo. Como la temperatura supera los 3000 grados Celsius en esta región, sigue siendo alta y el hierro tendría que estar en estado gaseoso. Sin embargo, la presión contrarresta este efecto, haciendo que los átomos se acerquen unos a otros, pero sin llegar a juntarse por completo, ya que la presión es menor que en el núcleo interno. Así, el hierro queda en estado líquido. La presión y el origen del campo magnético. Como el hierro es líquido, se formarán corrientes de convección por la diferencia de presiones y temperaturas. Estas corrientes de convección provocarán el campo magnético de la Tierra. Como se observa, todo inicia con la diferencia de presiones y temperaturas. El manto superior está compuesto por la estenosfera, la zona de transición y una parte de la litosfera. Recorre de los 50 hasta los 900 kilómetros aproximadamente. Soporta una presión de 100 a 400 kilobares. En la estenosfera habrá un equilibrio entre la temperatura y presión que recibe, por lo que vemos que es plástica, es decir, habrá una fusión parcial de la roca. La estenosfera recibe la presión atmosférica y la presión originada por el peso de la capa superior. Por otro lado, se tiene la zona de transición, que gracias a esta, la estenosfera y el manto inferior tendrán una composición diferente y un comportamiento independiente. El manto inferior, también llamado mesosfera, recorre de los 900 a los 2900 kilómetros, soporta una presión de 400 a 1400 kilobares aproximadamente. Nos damos cuenta que la temperatura habrá aumentado y por ende la roca debería ser fundida, pero debido a la presión originada por el peso de las capas superiores, la roca no será fundida, por lo contrario será sólida. Tenemos que tener en cuenta que aun siendo sólida no se debe menospreciar su movimiento, aunque éste sea lento. La corteza forma parte de la litosfera y es aquí donde se encuentran las placas tectónicas, moldeando así la corteza terrestre. Además generan las cordilleras y los terremotos. Esta capa es importante debido a que alberga la vida y la mayor cantidad de procesos geológicos. En esta capa se llevarán a cabo algunos fenómenos que se dan en el interior de la Tierra, como por ejemplo la isostasia. La corteza se divide en corteza terrestre y corteza oceánica. La corteza terrestre es la capa que tiene un espesor de 25 a 75 kilómetros. Aquí la densidad está entre 2.5 y 2.7 gramos por centímetros cúbicos. Corteza oceánica es la capa que tiene un espesor de 6 a 12 kilómetros. Posee una densidad mayor que va de 2.7 a 2.9 gramos por centímetros cúbicos, debido a que se compone principalmente de basaltos y gravos que tienen esta densidad. Debido a su mayor densidad respecto a la terrestre, la corteza oceánica se encontrará más hundida, por ende la cantidad de presión atmosférica que recibirá será mayor. La presión es el causante de varios procesos geológicos en la corteza terrestre. Uno de estos procesos muy importantes que se dan es la isostasia. La isostasia se fundamenta en el principio de Arquímedes, pero este principio tiene su origen en la presión. Y como tal, se puede deducir de una forma general mediante dos fórmulas importantes de la presión. Primero, de la definición de presión, que nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área. A esta ecuación la llamaremos 1. En segundo lugar, tenemos la definición de presión hidrostática, que nos dice que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. A esta ecuación la llamaremos 2. Entonces, reemplazando 2 en 1, tenemos la siguiente fórmula, que nos dice que la fuerza del fluido es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad y por el área. Esta misma fórmula la podemos reescribir de la siguiente manera, como la fuerza del fluido es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen sumergido, ya que área por profundidad es volumen. Para llegar a una fórmula más general se tienen que sumar dos fuerzas más, como son el peso del mismo objeto y la fuerza que la atmósfera aplica en la parte superior del objeto,
Así tenemos que la fuerza de la atmósfera es igual a la densidad de la atmósfera por la gravedad, por la altura, por el área. Y que el peso del cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Entonces la fuerza resultante, es decir, el empuje neto, será la siguiente. El empuje neto es igual a la fuerza del fluido menos la suma de las fuerzas del peso y la fuerza de la atmósfera. Todo este análisis se hizo basándose en un objeto flotando en agua, pero en el caso de la corteza, el objeto será una montaña, el agua será el magma de la astenosfera, el peso del cuerpo será el peso de la montaña y la fuerza de la atmósfera será la fuerza de la atmósfera en la parte superior de la montaña. Claro que la montaña no siempre tendrá el mismo peso, ya que la corteza es muy dinámica, y sobre esta montaña actuarán los agentes meteóricos erosionando la misma, haciendo que pierda masa y por ende peso. Entonces la montaña, al perder peso, según la fórmula del empuje, el empuje que ejerce la astenosfera sobre esta montaña aumentará y por ende la montaña ascenderá. A esto se le dice compensación por pérdida de peso. Esto también puede suceder de forma contraria. Al ganar peso una parte de la corteza, en este caso podría ser cuando se forma una montaña por orogénesis. La corteza se plegará y aumentará su espesor ganando masa y por ende peso. Entonces, siguiendo la fórmula del empuje, el peso aumentará y el empuje disminuirá, haciendo que la montaña que está en formación vaya descendiendo, compensando así la ganancia de peso en esta parte de la corteza. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo notaron cómo vieron el video? Estuvo rápido. Sí, bastante rápido y breve. No, pues no nos extendemos más y bueno, no nos da tiempo. Pero ¿qué es lo que... Entonces, Sí. cada capa tiene una presión diferente, ¿no? O sea, y lo que no entendí es la última parte. ¿Cómo vieron el video? La última parte, o sea, donde donde está mencionando referente a que gana peso, disminuye peso, todo eso de respecto a la montaña. Ajá, exacto. Ok. A eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación del por qué algunos, bueno, como las montañas o cordilleras, por procesos orogénicos, tienden en esa parte a ganar o perder peso por los procesos que tienen en la parte exterior y también por los mismos choques o que la están generando y la hacen ganar de cierta manera más masa, más peso. Y por lo tanto, como que les pasa algo relacionado que se empiezan como a hundir. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como nace el concepto que les comentaba, que se llama raíz, la raíz de la montaña, que es lo que se menciona allí. Pero es algo relacionado de esa parte. Ah, ok. ¿Y los demás? ¿Los demás qué tal? Profe, yo no entendí bien eso de orogénesis. Bueno, ¿en qué consiste más bien? Es en la creación básicamente de lo más común, bueno, lo que les comenté, montañas, pasos montañosos, cordilleras, porque es un proceso que van a ver posteriormente, que es donde colisionan las placas tectónicas, y ustedes, por ejemplo, lo pueden hacer en casa, ¿no? Pueden agarrar una hoja de papel y que la extienden en en su escritorio o en una mesa, no sé, como ustedes quieran, y la empiezan a apretar en la misma dirección de la fuerza o de las manos. Y entonces van a notar que se empieza a combar en la parte interna, ¿no? El mismo papel se empieza a arrugar en la parte interna.
Bueno, algo parecido sucede con las placas. Si ustedes juntan las mismas o así dos materiales y los chocan unos contra otros, se empiezan a acumular en la parte interna, en la parte interior o media. Entonces es como si fuera un equivalente a la creación de una cordillera, de un paso montañoso. Por eso da origen a las que ustedes conocen por ahí del el Himalaya, la cordillera de los Andes, las sierras comúnmente, porque son de cierta manera como colisiones de placas y se acumula masa. Hasta cierto punto, eso puede ser el ejemplo. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. Entonces, como vimos, o como vemos ahí, la presión juega un papel importantísimo en todo esto de las temperaturas, los componentes mineralógicos de cada uno y decaimientos radiactivos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a continuar. Vamos a poner la presentación donde nos habíamos quedado para darle rápido. Entonces, bueno, esto es lo que da, de cierta manera, la generación de diversos tipos de procesos, ¿no? Y sobre todo, la parte del magmatismo, que es muy importante. Entonces, aquí más o menos es explicado de forma muy extensa, o sea, en resumen, ¿no? Pero lo van a ver en parte más adelante a mayor detalle. Entonces, a consecuencia de esas diferenciaciones de temperatura, más los componentes, más el sometimiento de presión, pues da generación a diversas composiciones mineralógicas, ¿no? Y por esa razón, a diversos tipos de proceso, ¿sí? De tipos de rocas, en especiales ígneas o magmáticas, pero todavía resultan algunas dudas posteriores de que si realmente son estos procesos o algo más interno dentro del material que produce estos cambios y esas generaciones de minerales, ¿no? Tan diversos. Y bueno, aquí también vienen en parte, pues algunos definiciones principales de algunos magmas de origen basáltico, otros más sílices, con ese componente de sílice, con esos tipos de fusiones en ciertas zonas, ¿sí? Ahí aparece el nombre de las dorsales, intrasplacas, zonas de subducción, etcétera, que eso lo van a ir viendo a consecuencia de esta dinámica interna que tiene el planeta. Algunos componentes principales de esos minerales, ¿sí? Y ya dan origen al nombre de ese tipo de roca, ¿sí? Basáltica, andesítica, orolítica o alguna otra de origen ígneo. Y bueno, ya aparecen otros tipos de evoluciones internos dentro de estas mezclas, que bueno, las voy a ir pasando un poco breves, pero nada más es por conocimiento, ya que después las van a ir ustedes viendo conforme avancen estas demás clases, ¿no? A los demás profes. Y así podemos tener diversas composiciones, tanto de nuestra corteza, como aquí lo podemos ver, así un poquito la imagen, muy general, tanto de la corteza continental como también puede ser la corteza oceánica, ¿no? Entonces, tanta diversificación de minerales dan composiciones diferentes de roca. Cada roca posee cierta cantidad o cierto componente en específico con una conductividad, en este caso, de temperatura. También tiene un comportamiento al paso de una onda mecánica como alguna onda sísmica. Tiene también un comportamiento al estar confinado a cierta profundidad dentro del interior de la Tierra. Entonces, si se dan cuenta, la presión, la temperatura, más la gravedad y el componente interno dan origen a muchos de estos procesos que no
no van solos, todos van de la mano, ¿sí? Entonces, todos ellos dan un comportamiento de cierta manera y dan dinámica al interior del planeta a diversas profundidades. Y existen así diversos y otros tipos más de comportamientos en dado caso de uno lo que quiera saber. Y bueno, así también podemos ver diversos tipos de composición, en este caso de diferenciación de magmas, y pues ya dan origen a varios tipos de roca, ¿no? No solamente de esta clase. Y donde se pueden ver en algunos puntos en específico dentro de la Tierra o de la parte superficial. ¿Sí? Como por ejemplo, bueno, ya lo van a ver en su debido momento, de algunos volcanes que tienen una forma de eruptiva muy distinta por alguna composición y se comportan de una manera ante otros que aparecen en otras partes del planeta, porque están en condiciones muy diferentes dentro de la dinámica interna de la Tierra en ese punto. Y qué es lo que lo está provocando. Por ejemplo, aquí en esta otra imagen, pues algunas composiciones de magma muy comunes, basálticas, andesíticas o rhyolíticas, con algunos contenidos y dependiendo de la viscosidad, y dan origen a algún tipo de forma de volcán, ¿sí? O sea, todo esto es todo lo que lo compone, una pequeña fracción, una pequeña imagen de ejemplo, para que ustedes puedan ver que es tan diverso todo esto, ¿no? La dinámica interna del planeta da origen a muchos procesos, bastantes, y todo por la misma diferenciación y esa temperatura al que está sometido. Porque todavía nos falta ver un poquito breve lo que hace la gravedad. La gravedad es otro factor o fuerza importante dentro de la dinámica del planeta, ¿sí? Y bueno, esto da origen a varios tipos de estructuras que los van a ver posteriormente de origen ígneo. Y ahora sí ya entramos a la parte de gravedad. Me preguntaron hace ratito del por qué eso de la parte última del video, del por qué tenían esa como raíz, ¿no? Esas montañas o esas cordilleras o hasta los propios cerros que pueden tener ahí cerca ustedes. Bueno, pues recordamos un poquito lo que es la fuerza de gravedad de Newton, que es la misma constante G por un producto de masas inverso al cuadrado de la distancia, ¿no? Esa es una magnitud de fuerza, algo para poder medir esa dirección y magnitud. Bueno, si lo vemos de forma común, si usted, por ejemplo, no sé, en el agua o en una arena y mezcla diferentes tipos de roca, por ejemplo, no sé, una arenisca, una roca granítica y por ejemplo, un carbón. Los tres poseen diferentes densidades. Uno de ellos, pues, obviamente, el más pesado, se va a ir más al fondo. En un fluido o en alguna otra superficie más blanda. Entonces, si yo quisiera ver a través del tiempo o después quiero detectar esa masa o cómo puedo saber que hay algo allá abajo, la forma de entenderlo o la forma de que yo lo pueda descubrir es porque esta masa posee una fuerza de atracción sobre los demás cuerpos que tiene alrededor. ¿Sí? Una fuerza de gravedad interna debido a su masa. ¿Sí? Entonces, yo necesito medir con algo, un aparatito o un sensor o un simple vil péndulo y detectar dónde está esa masa. Su propia gravedad lo va a delatar. Y eso lo pueden ver en la imagen derecha que aparece ahí un avioncito y tiene un sensor
Y ven que en un punto esa onda se baja, dice un gradiente de gravitacional o gravitorio, y de repente hay otro que dice cobre y aumenta. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando se topa un material muy ligero, una sal, un material, una roca de origen evaporítico, por ejemplo, decrece su masa a comparación de, por ejemplo, en la masa que tiene el cobre, o una que puede ser plomo, o una que puede ser hierro. Entonces hay un decrecimiento en la magnitud de la fuerza gravitacional respecto a ese cuerpo. Cuando tiene otro cuerpo de mayor densidad, cuando se topa un cuerpo de mayor magnitud gravitacional, en la densidad del propio material, aumenta esta fuerza. Y por eso esa ondita tiende a crecer. Entonces, de esa manera yo puedo identificar algunos materiales más densos que otros, aunque estén enterrados. Uh-huh. Y esto, por esas diferencias de densidades, por esas magnitudes de fuerzas gravitacionales, dan la forma al planeta. Porque bueno, muchos, o bueno, algunos quizás sepan que la forma del planeta no es como tal una esferota, redondita no. Es media bombada en el ecuador y achatada en los polos. ¿Por qué? Por la misma rotación que tiene. Si tuviéramos una rotación mucho más alta, el planeta sería más ancho en el ecuador. Como un ejemplo, en varios programas que aparecen, en dado caso que los vean, Júpiter, por ejemplo, o Saturno. Su periodo de rotación es alrededor de 6 a 10 horas, o sea, rapidísimo. Y se abomban demasiado en el ecuador, generando como un huevo, ¿no? Parece, o algo semejante a un huevo o una elipse de revolución. Y se achatan los polos. Entonces le da esa peculiar forma al planeta. La gravedad se encarga de contrarrestar esa rotación con su respectivo diferente cambio de masa de cada cuerpo o de cada material, ¿sí? Entonces la Tierra se estratifica, por eso es lo que se comentaba anteriormente, la gravedad lo acomoda dependiendo su densidad, y de esa manera, pues hay dinámica. ¿Sí? Entonces hay una superficie por ahí que ustedes pueden ver, a la superficie del océano le pueden comúnmente llamar geoide, es un nombre peculiar, es una superficie de esa manera, y a de la parte de la Tierra le llaman elipsoide, ¿no? Entonces, una y otra, en forma teórica, van de la mano. Entonces dan esa forma peculiar a nuestra Tierra, ¿sí? Dependiendo de la rotación, dependiendo de los componentes mineralógicos, la densidad del material hace que tenga dicho comportamiento. Y por esa razón aparecen en el interior del planeta diversas capas con diferentes propiedades. Y las susodichas divisiones, que volvemos a recordar, la que ahí aparecía que decía Mojorovich, o la de Lyman, más profundo. Y ahí es donde cambian las velocidades. ¿Sí? O sea, ya estoy encapsulando todos los conceptos que estamos viendo. ¿Sí? Del por qué se decía esto, por qué se llamaba aquello, bajo qué proceso pasó, cómo funcionó esto, varias de estas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Vean en la parte superior, en la imagen, y aparece la supuesta superficie elipsoide de la Tierra como más o menos está, con la otra superficie que me genera el océano de forma muy constante en todo el planeta, y le llaman
geoide. ¿Mm? Entonces, si se hace un mapa, pues genera ese contorno como que ven al centro, ¿sí? En donde hay excedencia de masa y donde no. Y quiero que noten algo. ¿Ven las partes rojas? Y esas partes rojas, ¿dónde coinciden? Si señalamos en el cono sur de América, es la cordillera de los Andes, ¿sí? Porque son las masas de estas montañas donde las raíces, o que ganan mucho peso, es más profundo. O viceversa. Pueden no tener dicho peso por algunos otros agentes que las empiezan a erosionar. Y también vean que en la parte de la República Mexicana, pues ya aparecen las dichosas, bueno, las conocidas sierras, ¿no? La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. Conforme vamos avanzando al norte, pues están las otras cordilleras de Norteamérica, y así se puede ir hasta Alaska. Llegamos a la parte de Asia, y ¿en quién nos topamos ahora? Al Himalaya. ¿Sí? Nos vamos en la parte de Oriente Medio y nos topamos a los montes Zagros, ahí por Irán y Turquía. Nos vamos a Europa y vean que ahí están los montes Apeninos y algunos otros. Nos vamos a la parte de África y vean, están las zonas del Rif, en esta parte sur, bueno, en donde está aquí el cuernito ese que se ve, de África, y son zonas también de colisiones, o estas partes que pueden observar donde las placas se pueden juntar o se empiezan a abrir, ¿sí? Entonces, pueden observar algunas aquí donde coinciden esas superficies, bueno, o esas concentraciones que puedan tener una masa considerable, a diferencia de todo lo demás. Entonces, esa es otra forma de poder estudiar el planeta, la corteza, ¿sí? La corteza terrestre, que forma parte de dinámica interna. Entonces es lo que dice allí. Las variaciones de densidad de estos materiales de las rocas, pues producen ligeros cambios en el campo gravitacional de dicho cuerpo. Y aparecen algunos métodos por ahí para poder conocerlos e identificarlos. Porque la gravedad se encarga, de cierta manera, de estratificar estas cosas, estos componentes, estos cuerpos, con ciertas orientaciones, bueno, cierto tipo de, la cantidad de masa que tienen y cierta posición, dependiendo en dónde se encuentren en un medio circundante, quizás más suave, más débil, más blando o más rígido, ¿no? Dependiendo. Y bueno, tenemos al otro que lo acompaña, que es el campo magnético, ¿no? Que ya son orientaciones dependiendo del contenido, en este caso de mineral de hierro, para que se oriente de alguna manera. Bueno, aquí aparece otro pequeño video para ver lo que es en parte la gravedad, ¿no? Entonces, no sé si ponerlo o nos seguimos. Pero creo que vamos a seguirnos un poco y lo vemos al último. Ahora, en esta parte de las montañas, ¿qué es lo que me decían? O sea, ¿cómo que las montañas tienen raíces? Bueno, se le llama tipo raíz, pero es como mencionó en la parte última del video. ¿Sí? Se empiezan a juntar en unas zonas de choque de placas y empiezan a ganar masa. Entonces, obviamente, esa masa, pues, le va a hacer algo a esa montaña, ¿no? O a esa cordillera. Va a ganar peso, por lo tanto, se me va a hundir más. ¿Sí? Hasta cierto punto. Y por lo tanto, le va a pasar algo equivalente a que aquí está de nuevo la imagen del iceberg. Lo que ven en superficie casi no es nada comparado a lo que está abajo de la superficie del mar, ¿no?
del iceberg. La mayor masa se encuentra allá abajo. Bueno, algo parecido es equivalente a las montañas o a los cerros, ¿sí? Entonces ganan o pierden masa, dependiendo. Y ahí aparece en la imagen el pequeño péndulo que les comenté, o lo ponen como una plomada. Porque al acercarlo, este sensor, para poder medirlo, me va a identificar un aumento o disminución de masa. Entonces, mira, en este punto del planeta o en esta zona hay una excedencia de masa. ¿Por qué? Por alguna razón dinámica interna que lo provocó y le está haciendo ganar peso. Hay más dinámica en esa parte y en otra puede haber menos masa por algún proceso que lo está deteriorando o alguna formación de tipo mineral, ¿no? De cierto tipo de mineral, como un carbón vegetal o talco o algo de esa naturaleza que tiene una densidad muy baja, ¿no? Y su equivalente en roca ígnea también van a, creo que ya por ahí vieron algunos, por ejemplo, la famosa pumita o la Pumex, que es muy ligera, ahí está más o menos una comparación semejante, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso es lo que le llaman ese tipo como raíz en una montaña o en una cordillera. Entonces ya aparecen varias cosas por ahí para poder identificarlo y poder medir por lo menos una magnitud de su gravedad que produce. Y también determino qué clase de mineral o material fue, porque va a tener un comportamiento esa gravedad, dependiendo del material que estamos observando. No es igual o no es parecido al de un hierro, de un plomo o de una pómex, por ejemplo, porque las densidades varían, su masa es diferente, me produce diferente magnitud de fuerza de gravedad. Y también por esa vía yo determino qué material es, ¿sí? Lo que lo compone en esa parte interna del planeta. ¿Qué es lo que le estaba yo comentando, no? Por eso se genera eso. Pueden tener mayor o menor cantidad de masa. Y bueno, todo esto, pues, se une para dar a la dinámica interna del planeta, que es muy variada, ¿sí? En el cual la composición es diferente, el gradiente geotérmico o la temperatura juega su papel muy importante dependiendo de la conductividad del material, la presión a la que están confinados, los materiales también, los decaimientos radiactivos y todavía eso, la dinámica de rotación, porque eso forma parte fundamental también de la dinámica de la Tierra, como les comentaba. Por eso en el ejemplo, bueno, el ejemplo que les pongo, pues es que los planetas exteriores son más abombados en el ecuador, por esa rotación que tienen tan alta, y hacen que se ensanchen en el ecuador. La Tierra hace algo parecido, pero no es tan grande a diferencia de ellos. Otro cuerpo que genera de cierta manera que se abombe nuestro planeta Tierra en el ecuador es la Luna, porque obviamente hace un efecto gravitacional en ella a diario, no nomás en la noche, es a diario. Diario nosotros estamos sometidos a una marea gravitacional provocada por la Luna, pero no lo sentimos, que es diferente. Pero diario, al pasar la Luna, hace que la parte o algunas zonas del Ecuador y un poquito más a latitudes altas, pues se abombe un poquito, o sea, se eleve un poquito la superficie de la Tierra al paso de la Luna. Y también produce una dinámica interna en el planeta. En esa rotación y movimiento interno de los materiales sometidos a presión y temperatura muy fuerte, ¿no? De alto grado.
Y de esta manera pues podemos ver un poco más y conocer esa dinámica tan diversa que da composición y diversidad mineralógica y accidentes de relieve bastante fuertes en todo el globo, bajo el mar y en la corteza terrestre, ¿no? Como tal. Y ya existen más procesos, muchos más procesos, que cada uno tiene su chiste, ¿no? Pero nosotros lo estamos viendo de forma muy general. En resumen, todo lo que le da el motor a la dinámica del planeta. Sí, principalmente eso. Bueno, por ejemplo, esta imagen es de hecho de este año, que pueden observar. Es la parte dinámica del manto ante algunas zonas de la corteza. Y cómo surgen o cómo se pueden más o menos desplazar por la anomalía termal en la imagen B, cómo se pueden ver estos movimientos internos dentro del manto. De cómo se empiezan a desplazar, por qué una se subduce, o sea, una capa por qué se va por abajo de otra, y cómo se puede ir moviendo y me genera un tipo de dinamismo o dinámica de la Tierra que desemboca en vulcanismo y da origen a ciertas cosas por ahí, ¿no? Entonces todavía esto es muy grande de ver y todavía investigar. Y bueno, pues aquí todavía metemos lo de esa generación de calor radioactivo, que es lo que les comentaba, y ahí viene una pequeña tabla de algunas rocas comunes y aparecen los tres elementos radioactivos hasta cierto punto medio naturales. Bueno, pues el uranio sí lo es, y los isótopos del torio y del potasio, y en algunas rocas, en su porcentaje en la que están, y el calor que generan por esos decaimientos radioactivos. Entonces vean, ahí aparece un granito, bueno, los basaltos, perillotitas, principalmente. Entonces, estas condenadas rocas en el subsuelo o en el manto, pues obviamente, como tienen estos minerales, bueno, estos elementos como tal, pues me generan este desprendimiento de calor y contribuyen a la dinámica tan diversa y vasta que tiene el planeta a través de millones de años. Porque esto no se ha parado, esto continúa, sigue y sigue y sigue. ¿Sí? Y también, obviamente, como apareció en el video, el flujo de calor que pierde la superficie de la Tierra en la parte continental y a diferencia de la parte oceánica, que vimos también en la imagen de que los gradientes son diferentes uno de otro. Ahí podemos ver otras pequeñas gráficas de esa edad, de millones de años, en diversos tipos de océano. Y vean que varían los gradientes por obvias razones, ¿no? Porque el agua contribuye bastante y al enfriamiento de todos este material que está naciendo en esas partes de la Tierra. Enfría toda esa parte que se encuentra ahí. Por eso, vuelvo a recordar del punto del contenido de agua dentro del material de roca. O sea, no hay que olvidarla. Sí, tendrá peridotita, tendrá olivino, no sé, algún otro mineral, componente ferromagnesiano, óxidos, lo que quieran. Pero también no hay que olvidar que contiene agua en combinación y produce mucho ruido también. Y también tenemos pues otro, más o menos le está explicando, ¿no? En la corteza continental, por diversos factores, en el cual produce la pérdida de calor. Y así podemos ir viendo los mismos procesos
de este mecanismo de pérdida de calor entre la parte oceánica y la parte continental, ¿sí? Que ahí aparece una forma ya de transmisión, ¿sí? De calor por convección, aparte de radiación, de otras formas, y sobre todo en esa pérdida, ¿no? De transferencia de calor, como el adiabático, que ahí hace mención. Y esto pues da origen, obviamente, a ese metamorfismo que se vio en las clases anteriores por sus demás profesoras. Y da generación a diversos tipos de composición de la roca. De esta gran dinámica que tiene en la parte interna del interior del planeta. Entonces, surgen ya después varias cuestiones, ¿no? Si la convección o las corrientes de convección controlan ese movimiento de placas, lo que hace mucho dinamismo y que por ahí generen volcanismo, generen metamorfismo, generen un montón de cosas por ahí. Pues puede ser que sí, hay que corroborar aún más, sí, aunque obviamente va de la mano, es cierto, sí, pero hay que saber un poquito más a detalle todos estos fenómenos, ¿no? De cómo se van formando este relieve tan contrastante del planeta. Y volvemos al punto de lo que les decía, de que el mecanismo de las ondas sísmicas a una temperatura, el comportamiento interno del planeta, pues recorren todo el globo. Y con esto damos una pista de qué está hecho nuestro planeta interno, de qué está formado, ¿sí? ¿De qué exactamente? Con base a este movimiento, a estas velocidades de estas ondas. Y de esa manera yo puedo, pues, saber la composición y cómo se comporta nuestro planeta interior, ¿no? Interiormente. Y así, por ejemplo, viene en esta otra imagen la posición de discontinuidad de esa zona o frontera llamada Mohorovic, ¿no? Que les decía, en unas partes aparece un poco no tan profunda, en otras no tanto, entonces varía mucho. Pues para decir, no, pues a partir de esa profundidad está el Mohorovic, no, pues quién sabe, ¿no? En ese punto sí, pero en otros no, ya varía. ¿Por qué? Pues por la composición interna del planeta. Y esto probablemente a través de millones de años va a cambiar también. Entonces, hay muchas formas, por lo que les decía, ¿no? Y todavía referente a lo que les decía de la parte de la rotación del planeta. ¿Ustedes dónde creen que la gravedad sea más fuerte? ¿En el ecuador o en los polos del planeta Tierra? ¿En el Ecuador? ¿Creen que sea en el ecuador? En los polos, ¿no? A ver, ¿por qué en el ecuador y por qué en los polos? Yo creo que en los polos, pues por la lejanía que se tiene con el núcleo, ¿no? Y con la cercanía que se tiene con el espacio. Y el que dijo en los polos, en el ecuador, perdón. No, yo dije en los polos. En los Mi polos. compañero dijo en el Ecuador. Ajá, y el Sí, que dijo en el ecuador. estoy pensando, creo que sí tiene razón mi compañera. ¿Y los demás qué creen? Pues sí, tiene razón su compañera. Tiene razón su compañera.
la fuerza un poco más grande de gravedad está en los polos, porque están más cerca del núcleo, porque la rotación hace que se abombe en el ecuador. Entonces, como que aleja todo del ecuador. Entonces, si en el ecuador es más débil y en los polos es más alto, va a ir variando respecto a la latitud donde uno esté, por una variación muy poca, quizás, pero esa variación va a ser importante. O sea, no es la misma magnitud de gravedad allá arriba por Groenlandia que en la Patagonia al sur de Chile y Argentina. O en el Ecuador mismo, ¿no? Ahí por, no sé, en algún punto de la República Mexicana cerca del Caribe. Sí, las magnitudes de gravedad van a ir variando conforme a la magnitud también de la latitud y la longitud donde se encuentren en el planeta. ¿Por qué? Porque también, aparte de la rotación, cómo se distribuyen las masas. Y ya vimos que depende de la densidad, también del material. Y en una se acumula más y en otra no tanto, en otros lugares no tanto. Entonces, la gravedad cambia. No es la misma. Se usa el 9.81, ¿no? metros sobre segundo al cuadrado, como una forma ya constante. Pero varía dependiendo en dónde está usted parado en el planeta. ¿Sí? Entonces, como ven, todo esto forma parte de la gran dinámica del planeta Tierra. ¿Cómo ven? ¿Algunas preguntas, dudas? Creo que no. No, prof. ¿No? Los demás chicos despierten. Sí, los demás, porque veo que no hacen, Por favor. sí, porque veo que no hacen ruido. Los demás, nomás veo, no, Aquí algunos. andamos, estamos procesando todo lo que hemos visto. Eso. Vamos a hacer lo que en la presencial. Saquen una hoja, prendan sus cámaras. No, en serio, vamos a hacer examen. Se ve que se está viendo. No. Ah, bueno, pues ahora sí ya respondieron más. Muy bien. Los hace despertar. Así es. Pues es que teniendo tanta información para un examen, ¿a quién se va a despertar? Y eso que nada más es el primer parcial. Sí, todavía, y de hecho todavía falta mucha información del primer parcial. No, es cierto. ¿Por qué? Sí, por favor. Pido paz. Podemos acortarla y poner un poco de información en el segundo. Oh, por Dios. Para que tenga un montón de segundos. Cállate, Gilberto, no despidas, hijo. Pues sí, entonces, ¿cómo ven? Pues sí, es mucha información, muchas partes, pero pues por eso se hizo de esta manera, para que vean así en grandes rasgos cómo funciona esto, ¿no? Nada con lo que no puedan, muchachos. Nada con lo que no puedan. Así es. Obvio, eso sí. Pues no sé qué más quieran aportar, o alguna opinión, o las profesoras quieran comentar algo ustedes, no sé. Aunque muy bien, yo tengo preguntas para los muchachos. ¿Cómo van con lo de la práctica? ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que tengan hasta ahorita de entrega de trabajos, cosas similares? Acuérdense que ya menos va a ser su presentación, no sé cómo va la parte biológica.
Profesora, entonces bueno, de las prácticas tiene, aparte de lo que nos ha mandado, pues tenemos que poner lo de las introducción, conclusiones o solo lo que nos ha pedido. No, sí tiene que ser como tal una práctica de laboratorio. Todas las prácticas, acuérdense que tienen que llevar la introducción, lo que son los antecedentes, el objetivo, luego, por lo tanto, los resultados, un análisis, una discusión, una conclusión y una bibliografía. Ah, está bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Metodología y métodos no van, profesora? O sea, metodología, materiales y todo eso, eso sí no va. No, en esa parte podríamos decir que no, pero sí tienen que mencionarlo en lo que es la discusión y conclusión, parte de sus problemáticas. De hecho, ahorita justamente en línea va a presentarse varias. En presencial se suscitaban varias, ahora en línea pues va a haber algunas, muchas más, que deben de estar obviamente plasmadas en su discusión y conclusiones. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Una pregunta, ¿también hay que entregar un mapa conceptual de esta exposición de la física del interior de la Tierra? Ahí no sé si el doctor Roberto quiera dejarles esa tarea o algo. Pues sí, realmente yo creo que por el momento no. Porque la otra clase vamos a ver también el próximo capítulo, sismos, ¿no? Entonces yo creo que ahí probablemente sí deje algo. Por este momento de esta clase no. Bueno, ok. Gracias. No, claro. Nada. Solamente que sigan leyendo y repasando, ¿eh? Eso sí. Sí, definitivo, chicos, no lo dejen para el final. Si les digo mañana hay examen, no estudien un día antes. Vayan repasando desde ahorita. Se les subieron libros para que también se apoyen. Yo sé que son temas bastante complejos y que tienen muchas cosas que hacer, pero apóyense mucho también en los libros. Antes de la clase o después, pero háganlo. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Muy bien. Vayan preparando ya su presentación de la parte geológica. No sé cómo vayan con eso por equipos. No han hecho nada, ¿verdad? ¿Qué es eso, maestra? Me temo que ni siquiera saben de qué les estoy hablando. Sí, yo no sé, maestra. Yo tampoco sé. Me lo imaginé por tu silencio. Ok, acuérdense que en el Classroom les subí yo los equipos de los que han estado trabajando por laboratorio. Y en estos equipos, en la parte inferior, vienen lo que son los seminarios de geología y los seminarios de hidrología. El seminario de geología muy posiblemente deberían de presentármelo el próximo miércoles. Pero debido a que veo que no han hecho nada, lo postergamos hasta el otro miércoles, ¿les parece? Sí, muchísimas gracias. Sí. Lo que pasa es que sí nos están dejando un buen de carga de trabajo. Ok, Disculpe, ¿cuál es la asignación donde dice lo de los seminarios? En Classroom debe de venir lo de equipos, ahí se los coloqué. Si no, de todas maneras, ahorita yo lo vuelvo a rechecar, pero según yo sí está. Ah, sí, dice equipos de laboratorio y seminarios. Exacto, exactamente ahí. En ese archivo van a poder encontrar, obviamente, sus Ya me acordé, sí. Viene qué tema les tocó a cada equipo. También dice el día. Ah, sí, dice el día. Pero solo es de hidrología. El primero solo es de geología. Y arriba, de hecho, vienen los... según yo, viene todo eso en la parte geológica. O sea, tienen que estudiar de la área donde dice, por ejemplo, no sé, chica, toda la parte geológica. Igual toda la parte geológica solamente. Lo que es Nada más está el de hidrología. El de No, los lagos. porque dice barra de son pues Comapan y ese es de mi equipo. Ok, ya. ¿Esos son las más? Ah, sí, miren hasta arriba. Ustedes se los puse hasta arriba.
Arriba, una barra Santo Comapan, perdón. Equipo 2, Lago de Catemaco. Equipo 3, Salchichica. Equipo 4, Laguna y Estuario de Santa Comapan. Y equipo 5, Río Grande de Catemaco. Pero, ¿y cuándo van a ser? Bueno, ¿o usted nos va a dar fecha? Se supone que era para el próximo miércoles, pero ellos están... ¿Todos? Sí, se supone, pero no se preocupen, relájense, respiren. Ahorita, como acabamos de acabar la práctica de rocas y yo sé que la tienen que entregar la próxima semana, se les va a cargar mucho la chamba. Entonces, vamos a recorrer los seminarios y los presentarían hasta lo que es el miércoles 4, miércoles 4 de noviembre, para que ya hayan podido entregar sus prácticas y se dediquen a la presentación. Ok, entonces el 4 de noviembre, ¿verdad? 4 de noviembre, ya. Una pregunta, ¿qué es lo que debe de contener el seminario? Ven que hemos visto varios temas de geología. Ajá. Van a tener que ustedes buscar de la zona que les tocó, van a buscar toda esa parte geológica y no las van a explicar de esa zona solamente. Ay, cámara. Ujú. Entonces, obviamente, ahorita, por ejemplo, con lo que vieron con el doctor Roberto, es bastante complejo lo que acaban de ver y va a ser mucho de lo que van a encontrar como formaciones geológicas. El por qué, por ejemplo, es un lago, o si es un lago cráter, o si, por ejemplo, el río, cómo es que se formó, qué tipo de río es, si es formado por a lo mejor un plegamiento, por una falla. Todo eso lo van a tener que ustedes averiguar sobre la zona que les tocó investigar, pero únicamente de la parte geológica. Y el segundo seminario es de la parte hidrológica. Pero ahorita pensé solamente en la parte geológica de presentar cuáles son las características de cada una de estas zonas. Ok. Entonces, anótenlo bien. Les toca la presentación el día 4 de noviembre. Y el próximo miércoles continuamos con... ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? No, profesora. No, profesora. Ok, muy bien. El doctor Centeno, maestra Adriana, ¿algo que quieran agregar? No, por mí ya está bien. Yo creo que lo que sí les diría y les continúo diciendo es que pues repasen esta presentación. Yo la subo al Classroom para que ustedes la tengan y pues nada más ahorita pues manténganse repasando lo que vimos. Hagan sus cuadros sinópticos que ustedes gustan, pero para ustedes mismos, para que ustedes comprendan lo que se vio, ¿no? Nada. Gracias. Maestra Adriana. Pues también no tengo realmente algo que agregar, solo que, bueno, como pueden ver, la cantidad de información entre compleja y no compleja, pues es bastante. Entonces la recomendación siempre es que vayas tratando de hilar la información. Mientras más conexiones la encuentres, más fácil va a ser para ti entenderlo. Entonces, bueno, esa es una recomendación que te hago. Y pues ya. Muchas gracias, maestra Adri. Bueno, chicos, entonces le dejamos hasta aquí para que igual se puedan levantar y demás para su siguiente clase. Tengan una bonita